A veces, el amor se cuela entre las rutinas, entre el sudor y la música alta de un gimnasio. Todo comenzó el día que olvidé mi cinta para el cabello. Y ella, sin decir mucho, me ofreció la suya. No era una gran conversación, ni una cita planeada, pero ese pequeño gesto fue suficiente para que quisiera regresar todos los días. Y sí, todo empezó con una cinta, pero terminó con algo mucho más profundo. Me llamo Elena, y esa mañana iba tarde al gimnasio. El tráfico estaba peor que nunca, mi playlist no cargaba bien, y para colmo, había olvidado atarme el cabello. Suena como una tontería, pero para alguien como yo, con el cabello largo y rebelde, entrenar sin una cinta es básicamente imposible. No sé si era la ansiedad, el calor o la mala noche que había pasado, pero ese día todo me parecía cuesta arriba. Entré al gimnasio ajustando la camiseta, con el cabello suelto y pegado al cuello, sintiéndome fuera de lugar. El aire acondicionado parecía más flojo que otros días, y la sala de pesas estaba llena. Opté por ir directo a las caminadoras, y ahí la vi por primera vez. No fue que me enamoré al instante, pero sí noté algo. Estaba ahí, a 3 máquinas de distancia. Alta, postura firme, auriculares grandes y una mirada enfocada en el espejo de enfrente. Su cabello estaba recogido con una cinta negra que contrastaba con su piel clara. Me pareció elegante, incluso haciendo sentadillas. Yo estaba tan incómoda, intentando correr sin que el cabello se me metiera en los ojos, que no me percaté que ella me miraba. En una pausa, se acercó sin decir palabra y extendió su mano. En ella, una cinta para el cabello, morada, suave. «Te va a estorbar entrenar así», me dijo, sin mirarme directamente. Su voz era grave, pero dulce. Yo apenas articulé un gracias mientras me amarraba el cabello. Sentí algo raro en el estómago. No eran mariposas, era otra cosa, como si el día finalmente tuviera sentido. Y lo más curioso, no me la pidió de vuelta, solo volvió a su rutina, como si no hubiera hecho nada especial. Esa cinta, desde ese momento, se convirtió en algo más que un accesorio. Se convirtió en un recordatorio de que incluso en los días grises, alguien puede hacer que todo cambie. Y sin saberlo, quise volver al gimnasio al día siguiente, solo para verla otra vez. Volví al gimnasio al día siguiente, más temprano esta vez. Revisé 3 veces que no olvidara la cinta para el cabello, pero algo dentro de mí quería volver a usar la que ella me prestó. La guardé en el bolsillo de mi sudadera, como si llevarla encima me diera algún tipo de conexión con ella. Al llegar, mis ojos la buscaron casi de forma automática. No estaba. Me subí a una caminadora y comencé a trotar, intentando disimular la decepción. Tal vez solo fue un encuentro casual, un momento entre extraños. Pero justo cuando estaba por terminar mi rutina, la vi entrar. Llevaba una camiseta blanca sin mangas y el mismo tipo de auriculares. Pero esta vez, cuando pasó junto a mí, se quitó uno de los audífonos y dijo: «Te quedó bien la cinta». Yo sonreí como una idiota. No supe qué decir. Solo atiné a tocarla, todavía amarrada en mi cabello. «¿Quieres que te la devuelva?», pregunté, torpemente. Ella negó con la cabeza, sin dejar de caminar hacia las pesas. «Quédate con ella, te queda mejor que a mí». Y así, con una frase sencilla, ella plantó algo en mí. No sabía si era coquetería, simpatía o simple amabilidad, pero sentí que quería saber más de ella. Ese día fingí necesitar una colchoneta que estaba justo junto a donde entrenaba. Me acerqué, la tomé lentamente, esperando que me dijera algo más. Ella solo asintió con la cabeza, sin hablar, pero esta vez me sonrió. Era una sonrisa sutil, discreta, de esas que no hacen ruido, pero te taladran el pecho por dentro. Desde entonces, el gimnasio ya no era solo un lugar para entrenar. Se volvió un espacio donde podía verla, aunque fuera de lejos.
donde cada repetición, cada serie, tenía una razón más emocional que física. Empecé a sincronizar mis horarios con los suyos, de forma disimulada. Ella siempre usaba las mismas máquinas, hacía una rutina muy marcada. Me aprendí sus secuencias sin darme cuenta. No era obsesión, era curiosidad, un deseo por cruzar alguna palabra más con ella, aunque fuera breve. Pero lo que no sabía era que ella también me observaba. Lo noté el día que, entre descanso y descanso, se acercó para decirme: «Hoy trajiste tu propia cinta, pero igual te ves bien». Fue ahí cuando supe que no era solo yo, que algo, por mínimo que fuera, estaban haciendo. El tercer día que coincidimos fue diferente. Ya no era solo mirarla desde la distancia o recibir una sonrisa discreta. Esta vez, ella vino directamente hacia mí con una botella de agua en la mano y una pregunta inesperada. «¿Siempre entrenas tan temprano?», dijo, mientras dejaba su toalla sobre el banco más cercano. «Desde hace poco», respondí, algo nerviosa. «Antes venía por las tardes, pero me gusta más este horario». No supe si eso era completamente cierto. Tal vez empecé a madrugar por la esperanza de verla otra vez, pero no me arrepentía. Ella asintió y se sentó, tomando un trago de su botella. Luego, como si estuviéramos en una cafetería y no en un gimnasio ruidoso y lleno de gente, comenzó a hablarme de su rutina, que le costaba levantarse, que odiaba las piernas pero amaba trabajar espalda, que siempre escuchaba rock de los 90s mientras entrenaba. Yo solo asentía, con una mezcla de sorpresa y emoción. Su voz se estaba volviendo familiar. Su tono pausado, su forma de hablar sin prisa, me daban una extraña calma. Me contó que se llamaba Clara, así, sin que yo preguntara. Y cuando me tocó decir mi nombre, sentí que me había preparado para eso toda la semana. «Soy Elena». «Te queda», respondió. «¿Qué cosa?» «El nombre y la cinta también». Ambas reímos, y por primera vez nuestras risas sonaron al mismo tiempo, como si nuestras voces se hubieran aprendido el ritmo de la otra. Desde ese momento, la barrera invisible entre nosotras empezó a romperse. Ya no éramos solo la chica que me prestó una cinta y la que olvidó amarrarse el cabello. Ahora teníamos nombres, y teníamos una conversación que empezó a repetirse cada día, en fragmentos breves entre series de ejercicios. A veces era una pregunta al pasar, otras veces era un gesto silencioso, como pasarme una mancuerna o compartir el espacio en una colchoneta. Pero cada día, sin excepción, me regalaba algo nuevo, una palabra, una mirada, una sensación. El gimnasio dejó de ser un lugar para entrenar. Se convirtió en el único lugar donde yo quería estar, donde cada gesto suyo hacía eco dentro de mí. Y aunque aún no lo sabía con certeza, en lo más profundo, ya empezaba a gustarme, no solo su forma de hablar o su sonrisa suave, me gustaba ella. Pasaron los días como una especie de rutina dulce. Clara y yo no hablábamos demasiado, pero siempre había algo, una frase, una mirada, un gesto. Nuestros encuentros ya no eran casualidad, sino intención. Y aún así, todo seguía siendo tímido, natural, como si el universo nos estuviera enseñando a ir lento. Una mañana, al salir de casa, noté que no llevaba mi cinta para el cabello. Por primera vez en semanas, me había olvidado de nuevo. Me sentí tonta. Ya no era solo un accesorio, era casi una costumbre usarla, no solo por comodidad, sino porque me recordaba a ella. Pensé en regresar a buscarla, pero iba justa de tiempo, así que me encogí de hombros y me dirigí al gimnasio con el cabello suelto, como aquel primer día. Al llegar, ella ya estaba ahí, de espaldas, en la máquina de remo, con su camiseta gris oscuro que dejaba ver sus brazos definidos. Yo me acomodé en una caminadora
intentando atar mi cabello como podía con una liga improvisada, hecha de un cordón de mis audífonos viejos. Entonces la vi caminar hacia mí con una expresión divertida. ¿Otra vez sin cinta?, preguntó, cruzándose de brazos. Se me olvidó. Y la otra, la que me diste, la guardé tan bien que ahora no la encuentro. Ella sonrió con una mezcla de ternura y burla. ¿Sabes que podrías simplemente decirme si quieres otra? Yo reí, algo apenada. No era mi plan, lo juro. Entonces, como si fuera lo más normal del mundo, sacó de su bolsillo una cinta nueva. Esta era azul marino, más gruesa, con una pequeña costura a mano. La cosí yo, dijo, casi en voz baja. A veces me gusta hacer cosas con retazos que me sobran. La tomé entre mis dedos. Era suave, firme, con el aroma tenue de su perfume. Gracias, de nuevo. Puedes perder esta también, pero si lo haces, tendrás que venir a buscar otra conmigo. No entendí del todo qué quiso decir, o no quise entenderlo de inmediato, pero mi corazón latió más rápido que después de 15 minutos corriendo, porque en esa frase había una invitación escondida, una posibilidad. Ese día entrenamos juntas por primera vez. No coordinamos cada ejercicio, pero nuestras pausas coincidían, nuestros descansos se sincronizaban. Era como si estuviéramos aprendiendo a estar cerca sin estorbar. A la salida, bajo la luz cálida de la mañana, me dijo: «Me gusta cómo te ves cuando no estás preocupada por el cabello». «¿Y cuando no estoy preocupada por él?», pregunté. «Cuando hablas conmigo», respondió sin dudar. Y ahí supe que esto no era una historia de gimnasio. Era el inicio de algo más. El siguiente lunes llegué al gimnasio más temprano que de costumbre. Por primera vez no fui por la rutina, ni por el ejercicio. Fui por ella. Me senté en el área de estiramiento con mi botella de agua medio vacía y la cinta azul que Clara me había dado, ahora atando mi cabello en una coleta perfecta. Me sentía diferente, como si llevar algo suyo sobre mí fuera una manera silenciosa de decirle que sí, que estaba pensando en ella. Pasaron varios minutos, no llegaba. La gente iba y venía, las máquinas se llenaban, la música subía de volumen, pero ella no cruzaba la puerta. Me descubrí mirando hacia la entrada a cada rato, jugando con la botellita de agua, mirando el reloj del celular sin motivo. Me sentí ridícula. ¿Qué estaba esperando exactamente? Pero entonces, una notificación apareció en mi pantalla, un mensaje directo en Instagram. Era ella. «Hoy no podré ir. Me quedé resolviendo cosas del trabajo, pero te dejé algo en recepción». Mi corazón dio un salto. ¿Me había escrito por primera vez? ¿Pensó en mí aún sin venir? Corrí hacia la recepción con una mezcla de ansiedad y emoción. La chica de la entrada ya me estaba esperando con una pequeña bolsita blanca. Dentro había una nota escrita a mano. «Por si no quieres entrenar sola, esta playlist me acompaña siempre. Tal vez también te funcione». Abajo había un código de Spotify y un dibujito torpe de una cinta para el cabello con carita feliz. Sonreí como hacía tiempo no sonreía, no por el dibujo ni por la música, sino porque ella se había asegurado de estar presente, incluso ausente. Me puse los audífonos, escaneé el código y empecé a escuchar su música. Era diferente a la mía, más suave, más melódica, más ella. Mientras entrenaba, sentí su presencia en cada canción. Era como si me hablara entre acordes, como si nos tomáramos de la mano sin estar cerca. Y por primera vez, entendí lo que se siente esperar a alguien, no con ansiedad, sino con cariño, con la certeza de que llegará, de alguna forma, aunque sea en forma de música. Esa mañana no la vi, pero la sentí más cerca que nunca. El martes siguiente, ella volvió.
entró al gimnasio como siempre, con su paso seguro y sus auriculares colgando del cuello. Pero esta vez, algo era distinto. Yo ya no la observaba desde lejos, ya no era solo la chica que me prestó una cinta. Era Clara. Y yo era Elena. Y entre nosotras había un puente, aunque fuera invisible. Se acercó con una sonrisa tranquila, como si su ausencia del día anterior no hubiera hecho eco en mí. ¿Te gustó la playlist?, preguntó, levantando una ceja. La escuché en bucle, respondí sin pensarlo. Y sí, me imaginé que eras de ese tipo de canciones. ¿Y qué tipo es ese? El que guarda lo suave para quien se queda el tiempo suficiente. Clara soltó una risa que nunca había oído antes. Una risa honesta, sin defensa. ¿Siempre hablas así?, me dijo, divertida. Solo cuando alguien me presta algo que no sabía que necesitaba. Nos miramos un segundo de más. El gimnasio se volvió ruido blanco. Fue uno de esos silencios cómodos que no piden explicación. Después de entrenar, cuando ambas nos dirigíamos a la salida casi al mismo ritmo, ella soltó una frase que me tomó por sorpresa. ¿Te tomarías un café conmigo ahora? La pregunta fue tan sencilla como poderosa. No había rodeos, no había pretextos. Era una invitación directa a salir del gimnasio, de lo rutinario, y entrar en otra parte de su mundo. Sí, dije sin pensar, y luego me reí, pero ojalá tengas paciencia, porque sudo demasiado. No te preocupes, respondió, señalando su camiseta empapada. Nos combinamos. Fuimos a una cafetería pequeña a 2 cuadras. Tenía sillones con telas gastadas y luces amarillas colgando del techo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con el sol filtrándose entre las cortinas. Pedimos 2 cafés distintos. El suyo, sin azúcar. El mío, con leche y canela. Y hablamos. Por fin hablamos de verdad. De nuestros trabajos, de lo que odiábamos de los lunes, de las películas que nos hacían llorar, aunque juráramos que no. Ella me contó que vivía sola desde hacía años, que su familia estaba lejos y que por eso el gimnasio se había convertido en su lugar seguro. Yo le conté que a veces me sentía demasiado sola, aunque estuviera rodeada de gente. Y en medio de todo eso, ella me miró con una ternura que me hizo sentir visible. ¿Sabes algo?, dijo mientras giraba su taza. Nunca pensé que prestarle una cinta a alguien me haría querer conocerla tanto. Me mordí el labio y jugué con la cucharita del café. Yo tampoco pensé que olvidarla me llevaría hasta aquí. Nos quedamos ahí, sentadas, viendo a la gente pasar por la ventana, sin prisa, sin necesidad de nada más. Ese día no hubo un beso, no hacía falta. El momento en sí ya era un sí silencioso. Después del café, algo cambió. No lo hablamos, no lo planeamos. Pero desde ese día, nuestras conversaciones ya no eran casuales ni fortuitas. Había una intención suave, casi tímida, de acercarnos más. Clara me escribía por las noches, pequeños mensajes, canciones que le gustaban, memes con cintas para el cabello, preguntas como ¿mañana vas? Yo respondía siempre. Incluso cuando estaba agotada o de mal humor, bastaba ver su nombre en la pantalla para que mi día se reacomodara. Y llegó el día en que entrenar juntas ya no era suficiente. Fue ella quien lo propuso. ¿Quieres ir a caminar este domingo? Nada de pesas, lo prometo. Dije que sí, aunque me aterraba lo que eso significaba. Fuera del gimnasio no había excusas para el silencio. Afuera éramos solo ella y yo, sin repeticiones, sin rutinas, solo tiempo. Nos vimos en un parque grande, lleno de árboles altos que hacían sombra sobre los senderos. Ella llevaba una camiseta blanca y jeans claros, su cabello suelto. Yo también lo dejé caer sobre mis hombros, sin cinta,
sin presión. Por primera vez, no me importaba si me estorbaba. Caminamos sin rumbo durante horas. Hablamos de nuestros miedos. Ella temía estancarse. Yo, equivocarme. Ella soñaba con mudarse cerca del mar. Yo, con escribir un libro. Nos reímos de las primeras veces en el gimnasio, de cómo yo parecía perdida y cómo ella parecía seria, casi inaccesible. Pero no lo era. Clara era luz envuelta en calma. En un momento nos sentamos en una banca. El sol atravesaba las hojas y formaba manchas doradas sobre sus mejillas. Yo tenía ganas de decirle que me gustaba mucho, pero las palabras se me quedaron atragantadas. Entonces ella me miró y en voz baja dijo: ¿Sabes qué fue lo que más me gustó de prestarte esa cinta? ¿Qué? Pregunté, sin poder apartar la mirada de sus ojos. Que hiciste algo tan simple, importante. No supe qué contestar. Solo asentí y dejé que el silencio nos cubriera. Antes de despedirnos, me tomó de la mano por unos segundos. No fue un agarre fuerte. Fue suave, como una pregunta que no se dice en voz alta. Y así, sin beso todavía, entendí que a veces el amor empieza en voz baja, como una cinta olvidada, como una caminata lenta entre árboles. Y ya no quería que esto se detuviera. Después de aquella caminata, los mensajes se volvieron diarios. Clara ya no era solo alguien con quien coincidía entrenando. Se convirtió en mi pensamiento constante, en la sonrisa que se me escapaba cuando escuchaba su playlist, en el mensaje que más esperaba ver antes de dormir. Una noche, mientras hablábamos por chat, me preguntó: ¿te gustaría ver una película conmigo el sábado? Nada de gimnasio, solo película, manta y tú. Acepté sin pensarlo, pero cuando llegó el día, el corazón me latía como si fuera una primera cita oficial, porque de alguna forma lo era. Ella me recibió en su departamento, pequeño, cálido, con olor a jazmín y vainilla. Tenía luces tenues colgadas en la sala, una manta suave sobre el sillón y un tazón grande de palomitas ya preparado. Todo parecía perfectamente imperfecto, como ella. Pusimos una película que ninguna de las dos vio realmente. Estábamos sentadas tan cerca que podía oler su perfume. A mitad del filme, nuestras manos se tocaron por accidente. O tal vez no fue un accidente. Ninguna la retiró. El mundo se sintió detenido, el aire más denso. Ella giró levemente el rostro. Yo también. No dijimos nada. Solo sucedió. Nuestros labios se encontraron con la misma calma con la que nos habíamos conocido. No fue rápido ni impulsivo. Fue un beso pausado, como si lleváramos semanas construyéndolo en miradas, en silencios, en risas suaves. Sus dedos rozaron mi mejilla. Yo tomé su brazo con cuidado, temiendo que si la apretaba muy fuerte, el momento se rompiera. Cuando nos separamos, no dijimos nada en un inicio. Luego ella murmuró, bajito: «Sabía que sabías». ¿Saber qué? Pregunté sonriendo. Que esto iba a pasar. Nos reímos juntas, abrazadas bajo la manta. Esa noche ya no hubo más películas, solo nosotras, contándonos secretos que nunca habíamos dicho en voz alta. Nos quedamos dormidas en el sofá, sin querer que la madrugada acabara. Y cuando desperté con la cabeza en su hombro y su brazo rodeándome, supe que algo había cambiado definitivamente. Ya no era solo la chica del gimnasio, ya no era solo una cinta para el cabello. Era el inicio de una historia real, nuestra historia. Después de aquella noche, algo en nosotras se suavizó. No era como en las películas donde todo se acelera después del primer beso. No. Nosotras elegimos ir lento, disfrutar los detalles, hablar más, sentir más.
Volvimos al gimnasio juntas, pero ahora era distinto. Ya no era solo mirarnos entre series de ejercicios. Ahora compartíamos risas entre descansos, pequeñas caricias al pasar, y ese lenguaje silencioso que solo aparece cuando hay complicidad verdadera. Una tarde, mientras ambas hacíamos estiramientos en el suelo, Clara me preguntó: ¿te incomoda que aquí todos nos vean tan cercanas? Me tomó por sorpresa. Nunca lo había pensado. Miré a mi alrededor. Un par de miradas curiosas, tal vez, pero nada hostil. No, dije, segura. Me gusta que sepan que estoy contigo. Clara sonrió, como quien suelta un suspiro que llevaba semanas guardado. A mí también, susurró. Desde entonces ya no ocultamos nada. A veces ella llegaba y me daba un beso en la mejilla sin disimulo. O me esperaba a la salida solo para irnos caminando juntas, sin importar si yo me demoraba en las regaderas o si ella quería quedarse más tiempo. Y sí, había días duros también. Una tarde, Clara llegó al gimnasio con la mirada baja. Apenas habló. Yo la seguí hasta las escaleras de emergencia, un rincón tranquilo donde a veces íbamos a estirarnos. ¿Qué pasa?, pregunté con suavidad. Ella se sentó y se cubrió el rostro con las manos. Mi jefa me gritó todo el día y... no lo sé. A veces siento que no soy suficiente, para nadie. Me senté junto a ella y le acaricié la espalda en círculos lentos. Conmigo no tienes que ser fuerte todo el tiempo, le dije. Puedes desarmarte si quieres. Yo me quedo a ayudarte a recoger los pedacitos. Ella me miró con los ojos húmedos, y ahí, en medio del eco del edificio, me abrazó como quien se sostiene de algo que por fin siente seguro. A veces, amar es eso, estar, en los días buenos y en los que pesan. Y yo quería estar con Clara en todos, porque ya no era solo alguien que me gustaba. Era mi lugar seguro también. Los días comenzaron a tener sabor a costumbre, pero de las buenas, de esas que se sienten como una canción que puedes escuchar una y otra vez sin cansarte. Ya no íbamos siempre al gimnasio al mismo tiempo, pero cuando lo hacíamos, era especial. Clara empezaba a traerme una bebida energética que le gustaba. Yo, en respuesta, le llevaba trozos de manzana con canela que sabía que le encantaban. Nos volvimos expertas en esos pequeños gestos. Un mensaje a mitad del día, solo para preguntar: ¿almorzaste bien? Un abrazo por la espalda cuando alguna llegaba antes a casa. Una cinta para el cabello nueva que aparecía misteriosamente en mi bolsa cada semana. Una noche, después de entrenar, Clara me llevó a una colina cerca del gimnasio. Era un lugar que no conocía, alto, con vista a la ciudad y sin ruido. Aquí vengo cuando necesito respirar, me dijo, sentándose en el pasto. Nos acostamos juntas a mirar las estrellas. Ella tomó mi mano con esa naturalidad que dan los vínculos que ya no necesitan explicación. ¿Tú crees que esto sea real?, me preguntó. La miré, sorprendida. ¿Esto, tú y yo? Sí, respondió bajito. A veces me parece tan bonito que siento que va a romperse. Me acerqué y apoyé mi frente en la suya. Yo también tengo miedo, pero prefiero tener miedo contigo que estar segura sin ti. Clara cerró los ojos, apretando mi mano con más fuerza. Me haces bien, Elena, mucho más de lo que te digo. Tú también, le respondí susurrando. Esa noche no hubo un gran gesto, ni fue necesario. Fue una noche tranquila, de esas donde una se da cuenta que el amor no grita, no presume, no exige, solo está. Y Clara estaba, como lo estuvo desde aquel primer día, cuando extendía una cinta sin pedir nada a cambio. Esa costumbre, la de cuidarnos sin alardes, se volvió nuestro idioma favorito. Y mientras veíamos las luces de la ciudad titilar allá abajo, supimos que esto no era algo pasajero. Era real,
tan real como el calor de nuestras manos entrelazadas. Todo parecía ir bien, demasiado bien, quizá. Y a veces, cuando uno carga heridas viejas, incluso la felicidad da miedo. Esa semana había sido difícil para mí. El trabajo, la presión, un recuerdo que no sabía cómo acomodar, la fecha de cumpleaños de mi madre, que ya no estaba. No lo había mencionado. No quería arrastrar a Clara a mi sombra. Sentía que debía ser fuerte, como si la tristeza no tuviera lugar en esta historia bonita que estábamos construyendo. Pero el cuerpo traiciona. Una tarde, después de entrenar, mientras Clara me contaba algo gracioso, me quebré sin aviso. Estábamos en su departamento. Ella servía té. Yo estaba en el sillón, mirándola, intentando sonreír. Y entonces, sin entenderlo del todo, las lágrimas comenzaron a caerme. Clara se acercó rápido, dejando todo. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Negué con la cabeza, sin poder hablar. Me cubrí la cara, sintiéndome absurda. Ella se sentó a mi lado, sin decir nada. Solo me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia su pecho. No me pidió explicaciones. No me interrumpió. Solo me sostuvo. Y ahí, entre su respiración tranquila y el ritmo de su corazón, solté todo. El dolor, la culpa, el miedo a ser una carga, el miedo, también, a que se alejara si veía mis partes rotas. Es el cumpleaños de mi mamá, susurré al fin. Siempre me cuesta este día, pero este año, contigo, no quise arruinarlo. Clara acarició mi cabello con una ternura que me partió el alma. No me arruinas nada, Elena. Al contrario, me dejas conocerte de verdad. Apoyé mi frente contra su cuello y respiré hondo. Ella no me soltó. ¿Puedo contarte cómo era ella?, le pregunté. Claro que sí. Háblame de ella. Y lo hice. Le hablé de la risa de mi madre, de su manía de colgar listones en los marcos de las puertas, de cómo siempre me decía que lo importante no era el peinado, sino cómo caminabas con el cabello recogido. Clara me escuchó en silencio. A veces me apretaba la mano, a veces simplemente asentía. No juzgó, no interrumpió, no intentó arreglar nada. Solo me permitió estar, ser, llorar. Y esa fue una de las noches más íntimas que vivimos. No hubo besos, solo un abrazo que duró horas, y el entendimiento profundo de que amar también es sostener a alguien cuando no tiene fuerza para mantenerse de pie. Pasaron algunos días desde aquella noche. No volví a quebrarme, pero Clara se quedó más cerca de lo habitual. Me escribía más seguido, me tocaba el cabello con más cuidado, y cada vez que nos despedíamos, sus abrazos duraban unos segundos más. Yo no decía mucho. No hacía falta. Su presencia ya me hablaba con una ternura que no necesitaba traducción. Un viernes, después de una rutina especialmente pesada en el gimnasio, fui al vestidor con el cuerpo agotado y el corazón tranquilo. Mientras secaba mi cara con la toalla, noté algo extraño. Dentro había un pequeño papel doblado. Era una carta. Su letra era inconfundible. Elena, me doy cuenta de que todos los días tengo algo nuevo que me gusta de ti. A veces es como frunces el ceño cuando cuentas algo serio, o cómo te atoras con la risa cuando algo te da más gracia de lo normal. A veces es tu forma de escuchar, o de guardar silencio cuando no sabes qué decir, pero aún así te quedas. Me gusta cómo te esfuerzas, incluso cuando el mundo pesa. Me gusta cómo te recoges el cabello antes de concentrarte, como si ese gesto fuera tu ritual secreto para ponerte en marcha. Y me gusta aún más que un día, sin esperarlo, me dejaste entrar en ese mundo tuyo. Sé que esto no empezó como una historia de amor. Solo era una cinta, un gesto, una casualidad. Pero hoy, cada vez que te miro, sé que ya no es casualidad que sigamos encontrándonos. No necesitas decirme nada.
Solo quería que lo supieras. Clara. Me quedé sentada en la banca, con la carta entre las manos. El corazón me latía como si acabara de correr kilómetros. No sabía si reír, llorar o salir corriendo a buscarla por todo el gimnasio. Lo único que tenía claro era que yo sentía lo mismo. Esa carta no era solo una confesión. Era un espejo donde reconocía lo que también estaba pasando en mí, aunque me diera miedo ponerle nombre. Guardé el papel con cuidado, como quien protege algo frágil. Me miré en el espejo. Y sí, me estaba sonriendo sola. No por la carta, por ella. Por nosotras. Y porque por primera vez supe que estábamos avanzando hacia algo que ya no podíamos llamar coincidencia. No respondí a la carta con palabras. No quise escribir otra nota, ni mandarle un mensaje apresurado. Sentí que todo lo que tenía que decir, debía decírselo en persona, mirándola a los ojos. Así que al día siguiente fui al gimnasio con una decisión: decirle lo que sentía. No como algo disfrazado de broma o envuelto en nervios, sino claro, directo, como se hacen las cosas que importan. La vi desde la entrada. Estaba en la bicicleta estática, con una toalla sobre los hombros y su botella en el portavasos. Su mirada viajaba por la ventana, distraída. Me acerqué despacio, como si mis pasos fueran parte de algo sagrado. ¿Tienes un minuto?, le pregunté. Ella me miró, bajó el volumen de sus auriculares y asintió. Me puse frente a ella y saqué la carta doblada que había guardado en mi bolso. La leí 3 veces, dije. La tengo conmigo. No pude dejarla en casa. Ella tragó saliva. Sus ojos se oscurecieron, entre emoción y susto. No quería presionarte, solo necesitaba que lo supieras. Y lo supe, interrumpí suavemente, pero más que leerlo, lo sentí. Desde antes, desde el día que me prestaste esa cinta, ya estaba ocurriendo algo. Ella bajó la mirada y yo la tomé de la mano, ahí mismo, sin miedo. Clara, no sé si esto tiene forma, o futuro, o nombre, pero sé que cuando estoy contigo, no me escondo. Sé que me haces reír sin razón, que me sostienes cuando no puedo más. Y sé, sobre todo, que no quiero estar lejos de ti. No más. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró con una mezcla de ternura y alivio. Y luego, con voz temblorosa, preguntó: ¿Puedo besarte aquí? No respondí, solo asentí. Y ahí, entre las máquinas, las luces frías y el murmullo constante del gimnasio, me besó. No fue un beso largo, fue uno claro, uno que dijo: sí, también te elijo. Nadie pareció notarlo, o quizás sí, pero no nos importó. Nos fuimos juntas esa tarde, tomadas de la mano por primera vez sin disimulo. Y al llegar a su casa, ella me entregó una nueva cinta para el cabello, rosa pálido, con pequeñas flores bordadas a mano. No es un regalo, es un símbolo, dijo. ¿De qué? De que ya no necesito excusas para acercarme a ti. La abracé fuerte. Porque esa cinta ya no era solo un lazo de tela, era un lazo entre nosotras. Y por primera vez, ninguna de las dos tuvo miedo. Después de ese beso, todo fue diferente. No porque cambiara nuestra rutina, sino porque por fin dejamos de ocultar lo que ya era evidente. Íbamos tomadas de la mano por la calle, compartíamos café sin pretextos, y cuando alguien preguntaba si éramos pareja, ninguna dudaba en decir que sí. Volvimos al gimnasio como siempre, pero ahora con un brillo nuevo en los ojos. La gente empezó a notar nuestra cercanía, pero no hubo malas caras. Al contrario, un par de entrenadores nos sonreían más. Una señora mayor nos guiñó el ojo un día y dijo: «Qué bonito es ver cuando alguien entrena con quien le hace bien al corazón». Nos reímos tanto que ese día hicimos la mitad de la rutina entre carcajadas.
Cada cinta para el cabello que Clara me regalaba era distinta. Una de terciopelo gris, otra de tela suave con puntos lilas y una última, que me conmovió como ninguna. Era blanca, con un bordado pequeño que decía: «Tú me hiciste quedarme». La leí, la toqué, la até en mi cabello con manos temblorosas. «¿Qué significa eso?», le pregunté con la voz hecha un nudo. «Que desde que te conocí no tuve más ganas de irme de ningún lugar, ni de mi rutina, ni de esta ciudad, ni de ti». La abracé tan fuerte como supe. Ahí, en medio de la sala de su casa, donde ya tenía mi cepillo, mi taza favorita y hasta una muda de ropa que se quedaba los fines de semana. Porque sin darnos cuenta, habíamos construido un hogar hecho de desayunos improvisados, playlists compartidas, lágrimas que ya no ocultábamos y silencios donde una se acostaba en el pecho de la otra solo para oírla respirar. Un día, Clara me llevó a un pequeño local, una tienda donde vendían cintas, telas y accesorios artesanales. Me dejó escoger las que quisiera. «¿Para qué tantas?», pregunté. Ella me miró con esa sonrisa tranquila que se me había hecho adictiva. «Porque quiero que cada cinta que uses te recuerde cómo empezó lo nuestro y todo lo que creció desde ahí». Ese día compramos más de 10, pero esa noche solo usé una. La primera, aquella morada, suave, que aún conservaba. Y antes de dormir le dije por fin: «Gracias por haberme visto ese día, cuando ni yo sabía que necesitaba ser vista». Clara me besó la frente y murmuró: «Gracias por no devolverme la cinta». Con el tiempo, nuestras vidas se entrelazaron sin necesidad de promesas grandilocuentes. No hubo declaraciones exageradas ni escenas de película. Hubo rutina compartida, calma, miradas que decían «te entiendo», incluso cuando los días eran difíciles. Nos mudamos juntas a un departamento más grande, con luz natural en las mañanas y una cocina donde aprendimos a fallar en muchas recetas. Clara colgó un pequeño perchero en la entrada, no para llaves, para cintas. Cada una tenía una historia: la morada del primer día, la azul que me cosió a mano, la blanca con el bordado, las de flores, las que elegimos juntas en la tienda. Se volvió nuestra forma silenciosa de recordar todo lo que habíamos vivido. Un domingo por la mañana, mientras acomodábamos una caja de libros, Clara me llamó desde el pasillo. «¿Sabes qué pensaba hoy?», me dijo mientras desenredaba una cinta nueva, verde oliva, entre sus dedos. «¿Qué cosa?». «Que si ese día no te hubiese prestado la cinta, quizá nunca hubiéramos cruzado palabra». «O tal vez sí», le dije. «Tal vez hubiéramos coincidido otra vez. ¿Tú crees?». «Sí, porque cuando algo está destinado, siempre encuentra la forma, aunque sea con una cinta para el cabello». Ella me miró con los ojos húmedos y sonrió. Nos abrazamos ahí mismo, en medio del desorden, entre cajas, libros y recuerdos colgados en las paredes. Yo tenía la cabeza en su hombro y ella jugaba con una de mis cintas favoritas, enredándola con ternura entre sus dedos, como quien cuida algo frágil pero valioso. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, rápida, indiferente. Pero dentro, en ese pequeño hogar lleno de memorias, estábamos nosotras. Y sí, puede que todo empezara por un olvido, un descuido, una cinta. Pero al final, no fue solo eso. Fue un hilo que unió dos vidas en el momento preciso y se transformó en amor, de ese que no necesita ser gritado para sentirse inmenso, de ese que sabe quedarse. Porque hay historias que no nacen con un «te amo», nacen con un «toma» por si te estorba el cabello. Y esa fue la nuestra.